Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a Apolíneos nuevamente. Soy Santiago Camarillo, estudiante de Filosofía y Estudios Humanísticos y Sociales aquí en la UDEM. Y bueno, ahora estoy aquí con el profesor doctor Everardo Arechiga, un profesor aquí ya destacado en la universidad, y no lo digo nomás para que me ponga 10. Pero sí, primero que nada, bienvenido, profe, ¿cómo está? Gracias, muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Luis? Gracias por la invitación. No, no, aquí estamos agradecidos con que le caiga nuevamente porque ya tiene otros apolíneos, por si se quieren dar la vuelta también. Y bueno, el tema de esta ocasión es el valor de la filosofía en la política. El profesor da clases de filosofía política. Y bueno, antes de empezar con el programa, me gustaría leer una breve semblanza, si el profe está de acuerdo, obviamente. Y bueno, el doctor Everardo Arechiga actualmente se desempeña como profesor asociado en Facultad de Educación y Humanidades en la Universidad de Monterrey, impartiendo los cursos de Metafísica, Introducción a la Filosofía y Filosofía de la Ciencia, Filosofía Política y Ética Social Cristiana. Realizó sus estudios en la Universidad Pontificia de México, cursando una licenciatura en Teología, además de una licenciatura en Filosofía. Realizó una maestría en Educación basada en competencias y cuenta también con un doctorado en Innovación Educativa por el Instituto de Ciencias Pedagógicas. Y bueno, esa es una breve semblanza. El profesor, la verdad, ha hecho más cosas, bastantes más cosas, pero bueno, aquí vamos a hablar de filosofía política, filosofía en la política. Entonces, primero que nada, me gustaría, profe, que nos arranco con esta pregunta. ¿Cuál es el valor de la filosofía dentro de la política? Porque yo me he dado cuenta, yo que estudio filosofía, muy seguido como cuando me preguntan, ¿no? De que, oye, ¿qué estudias? Y yo digo, filosofía. Yo siento que como que la gente dice, ah, qué interesante. O sea, se emociona de que, ah, suena interesante el tema de la filosofía. Pero luego la pregunta es, bueno, ¿y para qué sirvió? ¿Qué haces? O en qué vas a trabajar, ¿no? Y bueno, eso es un tema aparte, ¿no? De para qué sirve la filosofía, cuál es el valor de la filosofía en general. Pero en esta ocasión me llama la atención cuál es el valor que usted le ve a la filosofía, que es lo que hacemos a fin de cuentas, dentro del ámbito de la política, porque finalmente la política, vamos, por definición nos concierne a todos, ¿no? Había, no sé qué autor era, la verdad aquí fallo con la cita, pero decía, la diferencia entre el que hace política y el que no hace política es que el que no hace política la hace sin saber, ¿no? Porque, pues sí, a todos nos concierne, dado que estamos dentro de la política, pero entonces, ¿cuál es el valor de la filosofía dentro de esta área? Que es esto que hacemos, ¿no? Sí, mira, desde mi punto de vista, el valor que le aportamos desde la filosofía a la política está en la actitud del mismo filósofo. ¿Sí? Primero, me gustaría hacer alusión a la actitud, por ejemplo, escéptica. En filosofía hay una corriente que se llama escepticismo y que lo que se entiende por ello es dudar de la verdad que se nos está proponiendo, dudar de la veracidad de lo que nos dicen, dudar de la veracidad de lo que leemos. Así que en términos prácticos, cuando un político nos propone, tiene entre sus propuestas, por ejemplo, acabar con la pobreza, ¿sí? Acabar con la corrupción, acabar con el crimen organizado, pues lo primero que aportamos nosotros como filósofos es esa actitud de la duda, ser escépticos y decir, bueno, ¿y cuál será la forma en que los va a erradicar? Y esa forma en que piensa erradicarlos es razonable. Entonces, a esas preguntas nos lleva la duda. Así que un filósofo y la actitud filosófica que se pide de nosotros como ciudadanos, pues es precisamente poner en tela de duda eso que se nos propone, no ser crédulos, no creernos todo lo que se nos dicen, lo que se nos dice, sino dudar, ser escépticos. Y la segunda cosita que se me ocurre a mí, en cuanto en valor que la filosofía le da a la política, está pues fundada en Sócrates. Sócrates que dijo, yo solo sé que no sé nada. Así que esa segunda actitud que yo diría que es la humildad, es el reconocer que quizá no sabemos nada, el ciudadano común no sabe nada de lo que el político le propone.
Así que una actitud filosófica es reconocer eso, no pasa nada. Si no sabes sobre eso, no pasa absolutamente nada, porque precisamente el filósofo se distingue en este punto por ser curioso. Y como no sabe nada, se pone a indagar, se pone a investigar para entonces saber de qué le está hablando, de qué le está hablando el político, ¿no? Cuando le promete acabar con la pobreza, acabar con la corrupción, acabar con el crimen organizado, por mencionar los ejemplos que ya mencioné. Así que esas dos cositas creo que serían como que lo que como filósofos o desde la filosofía le aportamos a la política. El ser escépticos y el reconocer que no sabemos nada, a ejemplo pues de Sócrates, y que por eso indagamos, investigamos. No, digo, es muy interesante lo que comenta porque muchas veces, digo, yo siento que estas actitudes, por ejemplo, que usted comenta, de ser escépticos, de reconocer y ser humildes en cuanto, oye, ¿sabes qué? Conozco esto y no conozco esto otro. Siento que es algo que no solemos ver en los políticos, por ejemplo. Yo no, bueno, no recuerdo cuándo fue la última vez que vi a un político decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. O ¿sabes qué? De esto sí no sé, necesito ayuda en esto y en esto, ¿no? O esa actitud de humildad. Entonces, bueno, en la política pues nos concierne a todos, no solo a los políticos, pero me llama la atención. ¿Cómo impacta la filosofía del político? O sea, vamos, porque así como yo antes decía de que, bueno, la diferencia entre el que hace entre el que hace política y el que no hace política es que el que no hace política la hace sin saber. Yo creo que de alguna forma, digo, eso también está a debate, ¿verdad? Todos hacemos filosofía, todos tenemos cierta filosofía, la conozcamos o no la conozcamos. Entonces, ¿cómo impacta la filosofía del político en sus políticas públicas? ¿O hay Bueno, formas en las cuales es posible hacer mejores políticas públicas haciendo filosofía, por ejemplo? Digo, a lo mejor son dos preguntas distintas, usted abórdelas como guste, pero no sé si me explico sí, la claro. cuestión. Sí, mira, definitivamente, hablando de los políticos, ellos tienen una filosofía, aún y que no lo sepan, como ahorita tú mismo decías, ¿no? Responden a una ideología, también por así llamarlo, que generalmente en filosofía política clasificamos como de derecha, de centro, de izquierda. Así que el político, aunque no sepa nada de filosofía política, generalmente se ubica en este espectro, ¿no? En este espectro de derecha, centro, izquierda, y ya hay muchas posturas intermedias por allí que se van agregando a través de la historia en la filosofía política. Así que esa filosofía del político, consciente o no de ella, por supuesto que impacta en la política que hace, en las decisiones que toma, en los discursos que hace, en las creencias obviamente que tiene y por las cuales se deja guiar para ejercer, por ejemplo, un cargo público, en dado caso de que el político tenga un cargo público. Y pues bueno, por ejemplo, ¿de qué manera impacta? ¿En dónde lo notamos? Por ejemplo, cuando él da preferencia a empresas sobre los trabajadores, a los intereses de las empresas, al interés de los trabajadores. ¿A quién le da preferencia? ¿Sí? ¿Qué tipo de beneficios busca para las empresas? ¿Qué tipo de beneficios busca para los trabajadores? Allí impacta la ideología política del político profesional, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pues sí, como te decía al principio, claro que impacta. Tanto también en cuanto a sus decisiones hacia los políticos o hacia los ciudadanos. De repente toman decisiones que tratan de proteger a quien tiene el poder o tratan de proteger al ciudadano que no lo tiene. Entonces, allí impacta la filosofía política que tiene el político. De modo que ahí es donde empezamos a ver si es de derecha, de centro, de izquierda, con cuáles criterios políticos se mueve para tomar decisiones que impactan en las personas concretas de nuestro país. También, por ejemplo, cuando hablamos de ricos y pobres, también las decisiones que se toman respecto a los ricos y las decisiones que se toman respecto a los más pobres. Entonces, también allí, en esos dos sectores, por así llamarlos,
impacta también la ideología o la filosofía política del político profesional. Y no se diga, por ejemplo, en nuestro caso, que somos universitarios, en la ciencia. También en cómo concibe la ciencia impacta la ideología que tiene el político, ¿sí? Según la ideología que tenga, es lo que va a pensar de hacer ciencia, del valor que le encuentre a hacer ciencia, ¿sí? De la utilidad, del simple valor en sí mismo, del hecho de crear conocimiento, pues eso ahí también va a impactar la filosofía política del político profesional. Insisto, sea consciente él de eso o no sea consciente, ¿verdad? Sí, Eh, no, bueno, no, adelante, adelante, continúa. no, bueno, respondiendo también a la siguiente pregunta que ahí pegabas también, acerca de que cómo es posible hacer mejores políticas públicas con ayuda de la filosofía. Y claro, la filosofía puede ayudar a hacer mejores políticas públicas. Hay una disciplina, obviamente, dentro de la filosofía, que es la ética, y en particular la ética social. Y en ética social se discute un principio que se llama bien común, en el que, y ahí es donde la filosofía, por supuesto, que puede ayudar a pensar esto. El bien común lo que pretende es el desarrollo de los individuos y de la sociedad, ¿sí? O sea, de todos. Y aunque se escucha muy lógico y muy evidente, no siempre es así, Luis. Generalmente nosotros pensamos en términos de mayorías, pensamos que eso es la democracia, el pensar en términos de mayorías. Entonces, como la mayoría somos mestizos y la minoría son indígenas, pues entonces todo lo que se hace en el país está hecho para beneficiar a los que somos mestizos, no a los que son indígenas en nuestro país. Y entonces por eso es que no respetamos sus creencias, no respetamos sus formas de gobierno, no respetamos sus tierras, sus propiedades, no respetamos sus tradiciones porque decimos, no, es más importante la mayoría que los intereses de los indígenas. Entonces, ¿te fijas cómo desde la filosofía política podemos decir, se trata de, no del interés de la mayoría, sino del interés de todos, de mayorías y minorías, ¿verdad? Y en minorías pueden entrar migrantes, en minorías y así pueden entrar adultos mayores, porque la mayoría somos jóvenes, entonces no importa lo que pase con los adultos mayores, no importa lo que pase con los pensionados, ¿sí? No importa lo que pase con las personas que tienen alguna discapacidad, porque son minoría. Entonces, lo que importa es lo que son los que somos mayoría. Entonces, allí la filosofía en cuanto a la ética social, cuando aborda el bien común, pues nos ayuda a pensar precisamente en las políticas públicas que se deben implementar. Sí, no, digo, lo que comenta es muy interesante porque, bueno, ahí vemos, para empezar, que la filosofía y la política y la ciencia y otras áreas todas se van ahí conectando, ¿no? Pero es muy interesante lo que comenta porque yo siento que muchas veces no le adjudicamos ese tipo de problemáticas a la filosofía. O sea, cuando alguien está abordando esas preguntas, lo primero que dicen es, le voy a preguntar a un filósofo. O sea, por lo general eso no sucede. Y es algo que la filosofía puede aportar bastante a la política. Y es bastante interesante esto que comenta. Ahora, respecto a esto me surge la pregunta, digo, esto es desde el político, ¿no? Muchas veces ahora, ¿qué sucede con los que no somos políticos, que somos los ciudadanos, ¿no? Yo me acuerdo que les preguntaba una vez cubrí una clase y les preguntaba de que, bueno, ¿para qué creen que sirve la filosofía, ¿no? Filosofía o póngale usted la materia de humanidades. Y me dice, no, bueno, sí sirve, pero pues si vas a estudiar filosofía, o sea, me sirve esta clase de filosofía en la preparatoria si voy a estudiar filosofía, me sirve esta clase de historia si voy a ser historiador. Un ingeniero pues no tiene necesidad de saber de filosofía, o un ingeniero no tiene tanta necesidad de saber de historia, por ejemplo, ¿no? En este caso, me gustaría preguntarle, o sea, ¿considera usted que alguien que no estudia filosofía o alguien que no estudia política, debería saber de filosofía política? No, por supuesto que alguien que no estudia humanidades debería interesarse en hacer filosofía política, no lo digo profesionalmente, pero sí debería de conocer, puesto que lo quiera o no, todos, lo queramos o no, estamos inmersos en la política. Eso no tenemos opción. Al vivir en una comunidad, en una sociedad, lo queramos o no, estamos dentro de la política.
Así que pues sería importante, por supuesto, y sería lo deseable también que conociéramos a alguien que no estudia humanidades, que conociera de filosofía política por dos razones, yo lo encuentro. Una de ellas es conocer. ¿Sí? ¿Conocer qué? Bueno, conocer diferentes ideologías económicas que hoy están en boga, por ejemplo, el capitalismo, el neoliberalismo, poder conocerlos, entenderlos, saber qué proponen, qué preferencias tienen, pero también revisar las implicaciones que estos traen, las consecuencias que tienen, y bueno, en general conocer estas ideologías económicas y también el conocer ideologías políticas desde lo que es la misma democracia, ¿sí? Y cualquier otra forma de gobierno que también existen diferentes alrededor del mundo, conocer esas formas de gobierno, en qué consisten, quién es realmente o qué pasa dentro de esas formas de gobierno y que estamos organizados de esa manera. ¿Por qué estamos organizados así? ¿Y eso para qué? Etcétera. El conocer esas ideologías también políticas, como el liberalismo, como el socialismo, como el comunismo, y todo esto pues que como ya dijimos, están presentes dentro de las ideologías de los políticos, lo sepan o no, y que finalmente nos impacta. Por ello es que es importante conocerlas para, de alguna manera, identificar discursos y ya tener, en segundo lugar, una opinión propia sobre todas esas ideologías económicas y políticas. Y entonces poder entrar en diálogo, poder identificar si lo que me propone el político es algo que yo he encontrado como aceptable, como deseable, o ya antes lo he razonado y lo he rechazado, ¿verdad? Y he dicho, eso no me parece que sea algo lo que debamos aspirar como sociedad. Entonces, esas dos cosas, el conocer y después el hacerse una propia opinión, con el propósito pues de saber qué es lo que los políticos nos proponen con base en estas ideologías. Digo, es interesante esto porque luego, o sea, independientemente si seas ingeniero, historiador, humanista, Claro, matemático, pues todos vivimos en comunidad y por lo tanto así todos es, somos partícipes de esa comunidad, ¿no? Entonces, así digo, es. es importante esto, pero luego la siguiente pregunta después de esto surge, o sea, ok, asumiendo que, supongamos, le damos ahí la razón a usted, profe, que tenemos que hacer política independientemente de nuestra carrera o de nuestra ocupación, ¿cómo podemos empezar a hacer filosofía política, siendo que no todos somos ni políticos, como le comentaba, ni todos somos filósofos en el sentido de estudiar una licenciatura en filosofía, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos empezar? ¿Cómo podemos hacer pues sí, involucrarnos en la filosofía política? Claro. No, yo esta vez no quiero invitar a quienes nos escuchen o a quienes nos vean, no quiero invitarlos a que lean un libro y que empiecen por aquí, que empiecen por allá. Yo quiero invitarlos por lo práctico que puede resultar interesarse en la filosofía política. Así que mi invitación sería a todos como ciudadanos para empezar a hacer filosofía política, es involucrarnos en los asuntos públicos, es interesarnos por las problemáticas sociales que hay en nuestra comunidad. Entonces, ¿qué asuntos públicos y qué problemáticas sociales hay? No, hombre, hay pero muchísimas en nuestro país, desafortunadamente. Ya hablábamos, ¿te acuerdas al principio? Hablábamos de pobreza, de corrupción, de crimen organizado, hablamos de inseguridad en las calles, hablamos de transporte público, de movilidad en general, hablamos de discriminación también de género, hablamos pues de tantos problemas que tenemos en nuestro país. Así que la manera en que podemos interesarnos en hacer filosofía política primero es interesarnos precisamente por los asuntos públicos. Y ahí quiero yo hacer alusión a Aristóteles, en aquel libro primero de política, en el que precisamente le llama animal político al que se interesa precisamente por los asuntos de la polis, los asuntos de la ciudad, ¿sí? De modo que ese sería como que lo normal para Aristóteles.
Sí, que alguien fuera un animal político, que fuéramos nosotros todos, filósofos o no, animales políticos, interesados en los problemas públicos, contraponiéndolo al idiotez, también griego, y que aquel era señalado, era llamado así, aquel que no se ocupaba de los asuntos públicos, de los problemas sociales, no le interesaban, sino que se refugiaba solamente para resolver sus propios asuntos, ¿sí? Sus propios problemas. De ahí viene el idios, ¿sí? Esa raíz, idios como idiotez, era la palabra para señalar o para nombrar a ese tipo de ciudadanos, así como hay el idioma, que es la propia lengua, como hay la idiosincrasia, como es la propia ideología, pues así también el idiotez, que era aquella persona en la ciudad que no se preocupaba de los asuntos públicos, sino solo de los privados. Así que, pues más bien, la invitación es hacer son politicón, el animal político, y no el idiotez que se despreocupaba de la ciudad. Sí, sí, justamente, el idiota que solo se enfoca a sí mismo y deja la comunidad, ¿no? Hay un canal, no sé si lo ha visto, se llama Migala. Y este canal me acuerdo que decía, bueno, el que hablaba decía de que, citando a Aristóteles, somos animales políticos. Entonces, si no nos enfocamos, si no nos preocupamos por lo político, si no hacemos política, pues nomás nos queda lo animal, ¿no? Entonces, entonces, pues sí, hay que preocuparnos también por la comunidad. Y creo que, como usted dice, o sea, no necesitamos ser filósofos ni políticos para hacer política. Entonces, sí, coincido con usted que es un buen punto para empezar, con eso de la filosofía política. Claro, Y bueno, claro, podremos seguir interesarnos, platicando de esto. Bueno, no, interesarnos. adelante si quiere comentar. No, no digo interesarnos por los asuntos públicos, ¿verdad? Ujú, claro, Ahorita encontramos que son problemas de personas particulares, pero son problemas que nos alcanzan también a nosotros tarde o temprano, así que hay que interesarnos. sí. No, sí, sí, muy, muy interesante. Y le digo, podríamos seguir platicando de esto que está bastante interesante. Desgraciadamente el tiempo, pues ya, el tiempo es tirano, como dicen ahí en todos los congresos. Pero, pues sí, le agradezco mucho, le agradecemos su tiempo. Y espero aquí quienes nos escuchan también se involucren más en los asuntos políticos, en los asuntos públicos. Y pues sí, hagamos filosofía a partir de esto. Entonces, nuevamente le agradezco mucho, profe. Gracias por No, venir. no, nada que agradecer, con todo gusto. Un saludo a todos, a todas. Y bueno, esperemos aquí lo tengamos nuevamente. Y pues nada, nos vemos. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente Apolíneos. Bye bye.